Bueno, ¿estamos los que estamos o no? Ah, venga. Jordi. Yo digo Jordi, se gira, es Jordi. Joder, cuando me lo aprenda me iría a la mili. Me cago en 10. Sí. Venga. Bueno, ponte. Aquí, Martín, aquí. ¿Sí? Bueno. Bueno, el debate es un poco sobre el tema del... ¿Es debate? ¿Ya estás proponiendo debate? Bueno, ¿cómo le llamáis? Mesa redonda. Claro, ¿no? Ya Sí. estás belicando todo. No, yo no, pobre de mí, que va, que va. Bueno, pues la mesa redonda, bueno, podríamos hablar un poco sobre los temas que hemos tocado todos, ¿no? Y bueno... Perdón, porque estas Sí. son de las cosas que me gustan tomarlas como sincronicidad. ¿Cuántos de acá veían NUR para Todos del 2018 para atrás? ¿Alguno? Son todos nuevitos. Acá. Bueno, yo porque me gustan los testigos, pero quiero hacer públicamente un agradecimiento a JL, al igual que lo hice con David Parceriza, porque aquellos que me veían antes recordarán que al principio yo ponía poner el corazón y la mente en modo arborescente. Y bueno, fue a través de un video de José Luis que hablaba del pensamiento arborescente, así que después de tantos años le quería agradecer por de alguna manera preprogramarme con esa manera de pensar. De ahí surgieron tantas y tantas miles de carpetas que hoy abro cada vez que busco información. Así que gracias, José Luis, por aquel momento de información. Ahora, dicho esto, nos podemos cagar a trompadas debatiendo, no pasa nada. No. Bueno, yo tengo que decir también que en el primer Congreso de Ciencia y Espíritu, José Luis vino y dio una charla que además busqué, digo, ¿quién está hablando de este tema? Porque oí campanas. De hecho, un señor de Argentina me dijo, he comprado un libro que era La Tierra Hueca, ¿ok? Y que lo había comprado y que me lo regaló. Dice que eran muy pocos. Me llevé todos los que tenía en una librería muy antigua. Y ese libro lo leí y bueno, ¡boom! Me explotó, ¿no? Entonces estuve buscando... Yo fui terrahuequista, ¿eh? Bueno, por JL también, obviamente. Obviamente. No. Si tú y yo el primer debate que tuvimos éramos terrahuequistas versus terraplanistas, me acuerdo. Bueno, en cualquier caso, estuve buscando por internet y yo a José Luis ya lo había clichado hacía tiempo porque él hablaba sobre la telefonía móvil, un vídeo muy antiguo, muy antiguo. No sé si habían hecho el Tibidabo, todavía yo creo que todavía no lo habían hecho. Y tú hablabas sobre... cuidado con las tarjetas porque los móviles, aunque no, si no quitas la tarjeta, batería, ¿no? Si no quitas... Quitándole la batería. Y después, efectivamente, impidieron que se pudiera quitar la batería a los móviles. Que lo dije en un vídeo del 2007, ¿eh? Exactamente. Ha llovido, ¿eh? Entonces digo, ¡ay, va! Si habla y nada menos que este hombre y tal. Y bueno, me acuerdo de ese vídeo, ese congreso, donde Josep Pamias era pequeñito, porque él vino en el segundo, fíjate, si ha llovido, ¿eh? Pero ahí llegaron un tal Rafa Pal, un tal JL... O sea, de quitar las baterías, hoy a todos aceptar en Google el contrato de consentimiento y que ya nos escuchen a todos, ¿no? Básicamente. Bueno, ya puesto, no te dejan ni siquiera... No te la dejan, tal cual. O sea, ya hoy en día es dejar el celular afuera. Sí. Si vas a entrar a una reunión que no querés que de alguna manera se escuche, ¿no? Bueno, en cualquier caso, habló sobre este tema, lo documentó perfectamente. Yo a partir de ahí me hice terrahuequista total y absoluto. Y recuerdo que, mi cuñado de cachondeo me llamaba el hueco, para reírse de mí, para que te veas tú dónde he llegado, ¿no? Y bueno, pues en ese vídeo ese vídeo y el de Josep Pamias, Plantas Prohibidas, que me lo acaban de quitar ahora mismo, bueno, aparte el de Pedro Varela me duró unos 40 segundos el otro día, ¿vale? Pues son los dos vídeos más vistos de mi canal. Bueno, y Bob Dean también en la exopolítica, ¿vale? Pero bueno, son los vídeos, bueno, y ahí está. Y entonces, bueno, ahí he tenido un proceso en el cual, pues oye, me he dado cuenta o quizá, bajo mi perspectiva, veo que igual, no sé, yo estaba pensando ahora en un empate. ¿Y si es hueca por dentro, por el polo norte y por el sur? Como que no lo sé. Yo voy a dar mi corta explicación, ¿no? Y con esto lo dejo. Corta, Josep, cortísima. Ya terminé. Gracias, chicos, por haber venido.
No, a mí lo que me ha pasado con las formas de la Tierra, obviamente todos nacemos ¿no? La Tierra esférica, lógicamente, eso ya se da por hecho. El primer tal vez cambio de pensamiento fue literalmente con JL por el tema de Tierra hueca, pero nunca puse sobre la mesa los argumentos de la Tierra hueca. O sea, a mí la Tierra hueca de alguna manera me convenció por la narrativa elegante de creer que había otro mundo con un sol central, ¿no es cierto? Y esta cuestión de imaginar, ¿no? Otras especies y de alguna manera conectarlo con el tema de los polos y ese tipo de cosas. Pero claro, yo particularmente no puse la física sobre una Tierra hueca. O sea, de hecho, si la Tierra fuese hueca, en la teoría oficial, entonces no podría sostener Cavendish, ni 9,8 metros sobre segundo cuadrado y ese tipo de cosas, que está basado en la densidad de la Tierra, porque supuestamente con la balanza de torsión de Cavendish se pesó indirectamente la Tierra. A mí eso no me importa porque yo no soy terraglobista ni terrahuequista. En la Tierra plana no necesitas eso para explicar la densidad de la Tierra, porque nadie pesó la Tierra ni forma ni directa ni indirectamente. Pero dentro de las ecuaciones, incluso la propia de Newton, se asume una cierta densidad que tiene la Tierra por su volumen, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, lo que tiene que ver con imágenes de los polos, no hay ningún satélite, ni siquiera la ISS, que tenga un tránsito orbital polar. Por eso pueden hacer lo que quieren y mostrar lo que quieran, porque total, nada pasa por ahí. De hecho, si uno hoy en día entra a la página oficial de la ISS y busca su trayectoria, van a ver que justamente genera como una especie de toroide, porque va haciendo una órbita que se va haciendo concéntrica y excéntrica, pero muy lejos de pasar por alguno de los dos polos. No hay satélites que tampoco pasen por ahí arriba. De vez en cuando hacen sí cartografía aérea, que después se traslada a modelos, y es lo que nos dicen que, hace 10 años que la Antártida masa de hielo, etcétera, etcétera. Pero nunca lo puse y nunca lo examiné con algo tan simple como que el agua no se curva, y nunca puse la Tierra hueca o la Tierra esférica a medir por la larga observación, porque vos cuando tomás la Tierra hueca ya asumís que el barco desaparece a los 5 kilómetros, ya asumís que existe esa curvatura, etcétera, etcétera. A mí lo que me llevó para el lado de la Tierra plana, que obviamente que tiene cavidades, eso está totalmente claro. Hoy no pienso, no creo, porque Richard Beer no dijo de propia palabra jamás ni que vio nave ni que entró una hueca, eso lo escribió su sobrino que pertenecía a una logia. Exactamente, ni siquiera son palabras de él. Las palabras literales de Beer en televisión norteamericana de su propia voz es: la Antártida es un territorio tan grande que por seguridad nacional los Estados Unidos debería plantar bandera por sus recursos. Esas son palabras dichas de él. Las otras son de su sobrino, perteneciente a la masonería, por ejemplo, ¿no? Y la masonería ha tenido un gran interés de eso. Después se ha tomado desde el ocultismo el tema de la Tierra hueca, se lo ha ligado con Agartha, se lo ha ligado con este tipo de otras tierras, Blavatsky también, Anna Vicinda me parece que también. Entonces hay mucho esoterismo también en eso, lo cual no invalida ni corrobora, simplemente son historias a posteriori. Pero estaría bueno que la Antártida obviamente tuviese acceso civil, lógico, ¿no? Pero el tema es que en términos físicos, en lo personal, el agua no se curva y nosotros observamos 500 kilómetros al horizonte o 1100 kilómetros al horizonte desde los 10 kilómetros de altura que hizo el ingeniero J. Toland, y eso no convalida ni una Tierra cóncava, esférica pero cóncava, ni tampoco esférica, independientemente si es hueca o si es sólida. Lo que no quita es que se pueda seguir debatiendo, lógicamente, o charlando de manera armoniosa de ambos modelos, y creo que todos estamos de acuerdo que la NASA es un lavadero de dinero y que lo que muestra la NASA ni para un modelo ni para el otro le sirve, ¿no? Porque son una manga de masones ladrones, básicamente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo cuando hablaba de Richard Byrd me refería a las declaraciones que hacen en el Mercurio de Buenos Aires, que se pueden leer. En segundo lugar, te has olvidado hablar del libro de Enoch, que agradecería, que es uno de los primeros libros que existen, que leyeras cuando Enoch es arrebatado y es llevado al eje de la Tierra donde había un sol o una luz que emanaba de su interior, bla, bla, bla. Luego hay muchas más cuestiones adicionales. Por ejemplo, tú entras en el Google Earth y a partir del paralelo 70 o 60 no veis nada. ¿Por qué? Si fuera plana les daría igual ponerlo. Sin embargo, no se ve nada, tanto en el norte como en el sur. En tercer lugar, hablar de una Tierra muy grande es perfectamente compatible con la Tierra hueca. Pero al ser tan grande, efectivamente, tu pérdida de visión no está a los 6, 13 o 10 kilómetros, estaría a 40, 50, porque su radio, su diámetro es muy grande. Es decir, es compatible con esta idea. Es una idea
¿eh? Del tamaño de Urano, concretamente. Para tener la Luna del tamaño que tenemos, tienen que ser del tamaño de Urano, aproximadamente. Estamos hablando de un gigante. Y un gigante. Sí, este cálculo se hace en base a los planetas naturales que hay en el resto de planetas como puede ser Saturno, como puede ser, por ejemplo, Júpiter, como puede ser Plutón, que hay una proporción, y como pueden ser pequeños planetoides, ¿sabéis? Y bueno, pues incluso podemos ver que Marte, que es parecido a la Tierra de tamaño, incluso su día es muy parecido, tiene dos patatas chiquititas que se llaman Phobos y Deimos, que nada encajarían con ese ideal modelo que tiene la Tierra. O sea, nada, no, ese pedazo de enorme mamotreto que tenemos ahí arriba no tiene nada. De hecho, lleva tanto tiempo que habría que preguntarse por qué nuestros ritmos biológicos y circadianos están ceñidos a eso. Lleva ya mucho tiempo. Sumerios hablan de un tiempo en el cual no había lunas, un tiempo que había 2 o 3 lunas. Hablan de que parece que el número de lunas varía, porque quizás lo que hay arriba no sea completamente un cuerpo natural. De hecho, bueno, pues Vasily Sherbakov en los años 60 ya hablaban los rusos sobre que la Luna era algo que no debía estar ahí, cráteres muy poco profundos, muy anchos. Estamos hablando de zonas polares muy dañadas, estamos hablando de cosas que no encajan dentro de lo que... Pero bueno, en ese aspecto estamos de acuerdo los terraplanistas y los terrahuequistas, de que el tema de la NASA y la exploración de la Luna, vamos a ver, oiga, mire usted, es que no puede ahora mismo explorar la Luna con su proyecto Orión, ni con su famoso Artemis, ni con sus sistemas, no puede salir, está teniendo grandes dificultades en llegar a poner a 2 personas en el espacio. Ha habido incluso algún ingeniero de la NASA joven que se le escapó de que el gran hándicap era superar las bandas de Van Allen. ¿Cómo demonios superar las bandas de Van Allen? Estás metido en el corazón de una central nuclear. Sí, la técnica puede pasarlo, porque la técnica puede tener cámaras web dentro de reactores nucleares, pero intenta meter a un ser humano o un elemento biológico. Veréis, el experimento Orión, de los primeros viajes, el Orión se parece al típico, se parece a un cono, un troncocono, y es el típico sistema que utilizaban para explorar el espacio. Esos troncoconos, bueno, pues las lanzaban y los hacían aterrizar. Enviaron uno a una órbita muy alta, y ¿sabéis lo que ocurrió? Lo llenaron de insectos, pequeños animales, plantas. Ellos lo dijeron, pero nunca dieron el resultado del experimento. O sea, está el experimento lanzándolo, pero no han dicho el resultado. Solo dijeron, ha sido un éxito. Pero nos mostraron las fotos de las plantas, que quedarían achicharradas, de los animales, etcétera. ¿Sabéis? La STS, me parece que era la 70 y pico, fue la misión que fue al espacio más alta, una de las misiones me parece que era el Endeavour o el Atlantis, una de estas. Sí, el Endeavour o el Atlantis fue lanzado a una altitud, una burrada de lo más lejos. Nunca se había lanzado tan lejos un transbordador. ¿Sabéis lo que decían los astronautas cuando llegaron a esa latitud? Decían, cerramos los ojos y vemos luces pasar. Las bandas de Van Allen, y estaban a 100 kilómetros del comienzo, ya les estaban machacando. A ver cómo demonios si estuvieron ahí Armstrong, Collins y Aldrin. ¿Cuántas horas estuvieron? ¿10, 12? ¿A la ida y 10, 12 a la vuelta? Bueno, yo creo que es gastar tiempo a hablar de las cosas de la NASA. La NASA, mentiras para la masa. Rima por algo. Es que es absurdo todo. Aunque hubieran llegado a la Luna, luego como vuelven en ese cascarón que no cabe ni el cochecito que se pasea por allí. ¿Quién lo volvió a meter y se lo trajo de vuelta? ¿Cómo va a despegar eso con la precisión de llegar a la Tierra con todas las órbitas cruzadas? Bueno, es igual. ¿Dónde estaba ese coche dentro de la cápsula que bajó? No cabía nada. Y luego, ¿cómo van a volver con esa precisión? Es que, ¿dónde estaba el cohete para sacarlo para arriba? Es que quiero apuntalar todo lo que ha dicho José Luis, porque yo soy más de tierra hueca que de tierra plana, y desde luego lo que no tiene sentido es la tierra esférica, impoluta, redonda, perfecta, porque si se formó por cachos de trozos, como nos intentan contar, que se fueron juntando, sería amorfa. Hay quien dice, bueno, pero con el giro se coge la forma perfectamente esférica. No, porque no hay rozamiento en el espacio y es imposible que nada se pula. De hecho, todos los asteroides son amorfos. Tendríamos que estar, si fuera maciza y con 6, creo que son 6.000 o 4.500 grados de temperatura dentro, la proporción entre el interior de la Tierra y la corteza terrestre es como la piel de una manzana y la manzana.
Imaginaos que os doy una manzana y os digo, mira, está a 4.500 grados dentro, pero cógela que no te quema. ¿Cómo puede haber hielo encima de la Tierra si hay 4.500 grados dentro? Si cogéis una olla a presión y la ponéis a hervir y le tapáis el pitorrito ese por el que sale, a los 100 grados de temperatura estalla. O sea, con 100 grados una olla a presión estalla y aquí 4.500 grados debajo y, o sea, no hay que considerar la teórica densidad de la Tierra, eso es otro cuento chino. Ahora, la teoría de cómo se forma la Tierra hueca, que es con un sol interior, con un calor de ese sol y a la vez un frío del espacio y el plasma que se hace la alquimia plásmica, que se convierte en densidad y forma una costra alrededor que poco a poco, entonces sí, porque por todos los lados le llega polvo cósmico y trocitos de cosas y se va conformando. Entonces tiene mucho sentido la Tierra hueca. Yo además, a través de una persona muy cercana, que no vamos a desvelar su nombre, que es una poderosa psíquica, a mí me ha constatado que no solo es esta, sino todos los planetas son huecos, la gente vive dentro y lo extraño es vivir fuera. La expulsión de Adán y Eva del paraíso hasta podría ser que nos echaron de allí. Pero es que además... ¿Qué sabes lo que dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? ¿Sabéis lo que dice la Torá de Adán y Eva? Que cuando salieron y vieron la oscuridad por primera vez, se atemorizaron. Entonces, ¿dónde estaban? Siempre había luz. Eso es lo que dice la Torá. Estamos hablando no es del Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, sino es la traducción. También la traducción que se hizo en español fue muy lamentable, y la que se hizo del griego. Pero bueno, el origen hablaba de que cuando salieron y vieron la oscuridad por primera vez, se atemorizaban. Entonces, ¿dónde estaban que había siempre luz? De hecho, el sol interior pendula. El sol interior pendula y crea estaciones en el interior, y por eso la aurora boreal pendula, porque la luz que sale al chocar con la atmósfera superior lo que genera es ese efecto verde que dicen que es la ionización del sol. Creo que curioso, hombre, solo se ocurre en ese lado, pero no en ningún otro. No, hombre, lo que pasa es que está saliendo la luz del sol interior y esa luz al salir está creando ese cono que se mueve. Llevan bueno, pues no sé, llevan estudiando las auroras, no saben todavía ni por dónde se andan, porque realmente han sacado este problema de la ecuación, ¿no? No tiene nada que ver. A mí algo que me llama la atención es lo que comenta Jaime, ¿no? Y que está bien, el hecho de decir, tiene más sentido. Los únicos sentidos que tenemos en el cuerpo físico detectan que la Tierra está quieta, nadie puede detectar la curvatura, o sea, ningún sentido te detecta la curvatura. Ningún sentido detecta que esto esté girando. El sentido de la vista indica que la luna gira alrededor nuestro, que las estrellas giran alrededor nuestro, que el sol gira alrededor nuestro. El sentido de la lógica, de la mecánica de fluidos, indica que el agua siempre está a nivel y plana, no se puede curvar. O sea, lo que más sentido tiene es una Tierra plana. Realmente sentir que la Tierra es una esfera, sentir que el Sol en este momento está quieto y nosotros estamos girando alrededor, no lo indica ningún sentido. Por lo tanto, no tiene ningún sentido una Tierra esférica, bajo ningún punto de vista de los propios sentidos. ¿O aquí alguien ha sentido alguna vez girar a la Tierra? ¿Alguna vez haya sentido la curvatura terrestre? A ver, ¿Haya sentido la aceleración según la órbita elíptica? No lo hemos sentido, al igual que nuestra percepción de los sentidos es un 0,05% del espectro electromagnético. Por tanto, Eso es el de la vista, estamos capados absolutamente para oír, la ver. Vista, ese perro la vista olfatea suficiente. 10.000 veces más que nosotros. Con ese 0,05, ¿ves el sol? Sí, ¿no? Veo Bien. una luz ahí que Bien. parece ¿Y que esa calienta. luz se mueve o está quieta? Con el sentido de la vista del 0,0005, ya es suficiente para darte cuenta si algo se... Mira, mi mano está quieta, yo me estoy moviendo y la mano está quieta, o muevo la mano. Bueno, yo no he dicho que el centro no sea que la Tierra no sea el centro y se mueva todo alrededor. Digo Bueno. que para mí, y estoy con José Luis, tiene más sentido el otro. Hay también otros indicios muy curiosos. Julio Verne hizo un montón de novelas de ciencia ficción y todas se cumplieron menos una. Qué casualidad, justo la Tierra hueca no. Siempre miramos al exterior, que es otra forma de no mirar al interior. Lo hemos dicho con el tema espiritual. Además, el tema de la percepción es obvio. Una mosca se te mete en tu coche, vas a 200 por hora. ¿Crees que la mosca percibe tus 200 por hora? No. Pero eso es un movimiento rectilíneo uniforme. La Tierra está girando y es un movimiento angular, ¿eh? Y es un sistema presurizado el coche. Y realmente comparar una mosca con un coche con el planeta Tierra de 12.000 kilómetros yendo a más de 2 millones de kilómetros por hora es una locura. Pero en física existe el movimiento rectilíneo uniforme. El auto, si dobla, la mosca se pega contra la ventanilla. Preguntale a la mosca cuando el auto dobla dónde terminó la mosca. Bueno,
Sí, Iru lo ha explicado de una forma mejor, porque esta pregunta me la han hecho. Pero- Y yo siempre digo lo mismo. Si abres la ventanilla, no veas la mosca dónde va. Pero aparte, Miguel, permitime, porque son súper interesantes y respetados, por ejemplo, los postulados de cada parte, pero este congreso se llama Ciencia y Espíritu. Una de las cosas que la ciencia trae es la posibilidad de someter a falsa habilidad los argumentos. Entonces, yo cuando encuentro una de las cosas que a mí más me conmueven de esta postura de la Tierra plana, que son los cisnes negros, ¿no? Observaciones a larga distancia. Y la respuesta que me dan, como recién dieron aquí, es muy válida. Tal vez sea más grande. Yo aplaudo esa respuesta, pero estoy obligado a preguntar, ¿me podrían dar por lo menos un aproximado de esa distancia para que yo los pueda poner y ver si cuando yo observo algo que debería estar oculto tiene sentido o no? Eso sería someter a falsabilidad ese dato. Y ahí podríamos acercarnos. Claro, pero yo para el cálculo necesito el dato, no puedo calcular sobre el más grande. Mi pregunta es, lo pongo distinto, cuando J. Tolan, este ingeniero desde arriba, tú también lo has hecho, pero cuando J. Tolan encuentra observaciones que según el tamaño oficial, lo que observamos supera 3 veces lo que deberíamos observar, ¿es válido? ¿El argumento que podría ser más grande es válido? ¿Cuánto más grande? Una pregunta, ¿cuándo de grande es la Tierra plana? ¿Hasta dónde llega la planicie? Sí, pero no, ahí No, me estás lo invirtiendo la paráis- carga de la lo prueba. paráis en el círculo, Ahí me estás en el invirtiendo la círculo carga de la polar. prueba, ¿Hasta Jaime. dónde llega después la Tierra Pero si plana? el propio JL te acaba de explicar, igual que lo hacemos siempre nosotros, que existe un tratado antártico que prohíbe la libre circulación, ¿cómo se va a saber eso? Ah, no, Por favor, un poco. no, pero estamos hablando de ciencia. Decidnos hasta dónde llega. Igual que queréis saber la curvatura de la Tierra, Pero tú ¿hasta estás escuchando dónde que llega está esa limitado por Tierra? un tratado antártico. ¿Y qué? Que Sáltatelo. tu pregunta se cae de maduro al suelo. No hace falta ni que madure, ya está en el suelo. En cuanto, rápidamente, lo que decía también el compañero, les invitamos a todos a hacer experimentaciones, no solo a compartir información que pueden encontrar en las redes. Y en este movimiento, en el que formamos parte muchos de nosotros, se han hecho experimentos incluso por nosotros mismos. En el pantano de Mediano, por ejemplo, que fuimos, a 7,15 kilómetros de distancia, yo veía a mi hermano subido en una tabla de paddle surf, algo que con la curvatura terrestre oficial no podría ser. Entonces les invitamos a todos a probar por ustedes mismos las cosas, más allá de repetir lo que puedan encontrar en las redes sociales. Y en cuanto... simplemente les invito a eso, por favor, y podrán hablar por su propia experiencia. En cuanto a lo del libro de Enoch, léanlo, interprétenlo como lo que es. Que los ángeles cogieron a Enoch, se lo subieron al cielo y le enseñaron las medidas de la tierra y lo que podía ver. Y lo que podía ver era el sol pasando por las puertas. ¿Cuántas puertas? 12. No eran puertas interestelares, por favor. Las 12 puertas son las 12 constelaciones del zodiaco que cada cual puede ver, que es lo que nos ha llegado y lo que podemos evidenciar que pasa por esas 12 constelaciones a lo largo del año. Y esa observación con las estrellas que veía y el momento en el que las veía, seguramente estarían hechas o desde Etiopía o desde el norte de Asia. Y simplemente hay que releerlo y ponerse a trazar en un mapa. Bueno, luego la astratología que está relacionada, pero en este caso es la física de lo que podía ver Enoch cuando ascendió al cielo y pudo ver ese sol pasando por las puertas. Perdón, pero ascendió en un sueño también Enoch, no ascendió físicamente. No, pero además hay otra cosa, otro apunte muy rápido. Fue arrebatado, la Biblia fue arrebatado, porque claro, si la tomas literal, pero siempre un dato que es muy clarificador. Enoch vivió 365 años porque estaba hablando del sol, simplemente. Bueno, a ver, vamos a ver. Muy brevemente. ¿Sabéis lo que es la teoría de la conservación del movimiento angular de fuerzas? Tú cuando giras una pelota. Vamos a ver. ¿Por qué los planetas más grandes tienen una rotación de horas y los más pequeños, por ejemplo, Mercurio casi es de un año? Eso va en contra de la conservación de la teoría del movimiento angular. Deberían los planetas más pequeños, al tener menos masa, que girar rápido. Y los grandes, que lentamente. Y sin embargo, miradlo. Cuanto más grande es un planeta, más rápido gira. Eso va en contra. ¿Por qué? Porque se expande y la masa es muy pequeña, muy fina. Porque tiene una expansión, porque son huecos. Se llama la teoría de conservación del movimiento angular. Por favor, miradla. Hay experimentos en los cuales alguien coge un juego de niños, lo hace girar y cuando lo convierte en una esfera se vuelve el movimiento lento, pero cuando lo convierte en una esfera grande. Pero cuando tira de las cuerdas y hace una esfera pequeña, el movimiento va a una gran velocidad. Esa es la teoría del movimiento, de la conservación de fuerzas del movimiento angular. Se puede hacer, lo podéis hacer.
Hay un científico que yo he tenido la oportunidad de verlo y lo hace. Y sin embargo, la física planetaria funciona al revés. ¿Por qué los grandes giran a una gran velocidad y los pequeños a una velocidad absolutamente lenta? Mirad Mercurio, que casi es un año. Mirad Mercurio. Además existe una mecánica. La Tierra se parece a Marte y su día se parece al nuestro. O sea, existe una mecánica. Hay algo más en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, que alguien me lo explique, por favor. Que hoy en los descansos me han dicho mucho congreso de ciencia y espíritu, pero de espíritu se ha hablado poco. Y entonces, claro, de espíritu, yo me estoy acercando a lo de tierra plana, porque veo que Robert Martínez casi está convencido. Y claro, si él hace esos viajes astrales y puede subir a 1000 o 2000 kilómetros para arriba, lo tienes que ver perfectamente. Por tanto, claro, utilizando eso de la espiritualidad, de desplazarte de tu cuerpo y salir afuera, ¿tú ya la has visto? Esta es una perla que me han comentado que quería trasladar aquí y otra que luego os diré. Primero vamos a ver qué dice Robert, si ya la ha visto en alguno de esos viajes astrales. Robert. Vamos, mójate, Robert. La verdad que no es científico, pero bueno. Sí. A ver, la primera vez que espiritual... ¿Qué pasa? Aquí te el vaso. Bueno. La primera vez que salí del cuerpo y salí de la Tierra era plana. Y eso sería en 2015. Antes de que incluso conociera el movimiento Tierra plana. Y simplemente pensé que era un glitch o pensé que era un error, pero no sirve como prueba científica, evidentemente. Sí, ¿por qué? Porque hay otros viajeros astrales que salen y la ven esférica por su programación. Y hay quien también puede decir que lo mío también es una programación de las culturas antiguas. Con lo cual, lo que vemos en el astral no siempre es fidedigno o exacto con lo que vemos en tierra. Entonces, aunque me gustaría decir, eso es una prueba, no lo es técnicamente. Entonces, al igual que cuando me proyecto en el astral y veo mi habitación, cambian cosas de las estanterías, cambian los libros que están allí escritos, salir fuera y ver una planicie prácticamente ilimitada no prueba nada. Puede ser tranquilamente un egregor, puede ser una programación, puede ser muchas cosas. Entonces, no me sirve como prueba. Pero sí, la primera, no condicionada, cuando todavía no conocía el movimiento Tierra plana, la primera vez que salí del espacio impulsado, propulsado por algo, o sea, ni siquiera lo hice a propósito, y cuando miré hacia atrás, esperando ver la Tierra esférica, lo que veía era una superficie plana que se alargaba en el infinito. Eso sí que lo puedo corroborar, que lo vi, y luego, al cabo de unos meses, cuando conocí el movimiento Tierra plana. Perdón, quiero hacer una acotación. No, es el tuyo, yo me compré este ahora. No, pero coincido porque nosotros tampoco usamos como un argumento científico ni a Robert Martínez ni a gente que dice que sale del astral y la ve esférica, porque coincido que, por ejemplo, seguramente si quieren hacer una comparación pequeñita, tal vez muchos de nosotros hemos tenido pesadillas donde aparecen gárgolas. Y tal vez un musulmán no tiene una pesadilla con una gárgola porque tiene otra cultura y tal vez tiene otro tipo de iconografía relacionada al dayal, al demonio, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que todo eso es de alguna manera muy subjetivo. Pero, al menos, si queremos poner sobre la mesa algo que pueda estar en un paper y que cualquiera pueda chequear y no va a quedar más en otra que una creencia, lógicamente, a menos que uno lo practique, está el proyecto de la CIA, desclasificado en el año 2003, The Gateway Project, que dio lugar al nacimiento del Instituto Monroe, que es hoy un instituto que hasta tiene una sede aquí en España, que se dedica a la práctica sistemática de desprendimiento corporal, que fue lo que mostramos ayer por arriba. Los militares, eso está en el documento de la CIA. Después, el que quiere puede agarrar y puede decir, no, están mintiendo, los de la CIA no puede ser que hayan dicho eso, pero está escrito en el papel. Son 25 hojas de un proyecto llamado Gateway, donde entrenaron una serie de militares con el objetivo de salir del cuerpo para ir a visitar remotamente objetivos militares enemigos. Cuando los militares volvían del cuerpo, nunca pudieron llegar a los objetivos militares, sino que bajaron y lo que escribieron, y eso es lo que figura en el paper, que cualquiera ahora lo puede buscar en el teléfono, abrir y corroborarlo, es que recibieron una información que decían que nosotros estamos dentro de una grilla de conciencia holográfica, dentro de un doble toroide dicodial, en un disco de inercia plano. Eso es así, agarra el documento. Agarra el documento. Vale, pues te voy a agarrar. Proyecto Stargate. Se llama, escucha, se llama Joe McMoneagle. E hizo el experimento de viajar viajó a Júpiter y antes de que llegara la sonda
La sonda Pioneer dijo, Júpiter tiene anillos. Sí, míralo de los anillos de Júpiter. Joe McMoneagle. Otro se llama Ingo Swann. Ingo Swann, él escribe en sus memorias que viajó a la Luna, tuvo la oportunidad de verla y vio bases ahí en Marte. Eso está escrito, ¿eh? Se puede ver, e incluso viajó a Marte. De hecho, están los documentos desclasificados en el proyecto Stargate, está publicado en NASA, yo lo sé, está publicado en la desclasificación de documentos que existe por la FOIA, que así es como se llama. Hay una normativa, una regla que lo tienen que desclasificar. Lo que pasa es que como hay cientos de miles, tú tienes que decir cuál quieres, pero no puedes decir, quiero que me busques de esto. Concretamente fue Joe McMoneagle y concretamente fue Ingo Swann. Y los libros o los documentos donde aparece todo esto, he tenido la oportunidad de leerlos y efectivamente hablan de todo este tipo de cuestiones. De hecho, ya lo he dicho, Júpiter tiene anillos. Y él lo dice antes de llegar la sonda Pioneer. Veo anillos en Júpiter. A los pocos meses llega la sonda Pioneer y efectivamente allí había anillos. Lo más sorprendente es lo que cuenta de Marte, concretamente Ingo Swann, que me parece que fue Swann. No sé si fue McMoneagle o Swann, uno de los dos. Llega a Marte, habla de la antigua civilización, de cómo era aquel mundo, de en qué estado estaba, etcétera, etcétera. Eso es sorprendente. Simplemente esto. Acá está el documento de la página oficial de la CIA. Entren ahora, cia.gov Gateway Project. ¿Ven ese dibujo de ahí? Es un doble helicoide. Esto está inscrito en el documento de la CIA. Tal vez el documento que figura JL también esté en la CIA. Por eso dije en un momento que es una elección propia. Puede haber dentro de la CIA gente que diga que haya viajado a Júpiter y le haya visto anillo, a pesar de que con el telescopio de acá no se ve. Y puede haber también un documento oficial. Joe McMoneagle, Júpiter. Pero es un paper de la CIA. Está registrado en la CIA. Claro, son dos papers distintos. Acá está. Bueno, Búsquenlo. hay dos documentos y se trata de investigar. Lara, Sí, es que quería es que repartir juego. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando sales de la bola, ¿no? De lo que nos dicen de la esfera, de 40.000 kilómetros, 12.000, de se te crean un montón de problemas y intentas, como tienes una explicación, intentas buscar otra antes de llegar a la Tierra plana, porque la Tierra plana no es la Tierra plana, es el universo. No es un disco plano dentro de un universo con los planetas. Es que cuando admites la Tierra plana, estás admitiendo algo muy duro. Es que ya no existe la Vía Láctea, ya no existen los planetas girando, ya no son unas masas, claro, como nos cuentan, porque no se sabe. Entonces, es mucho más duro. Entonces, yo he pasado por ahí y creo que muchos hemos pasado por ahí y hay una serie de teorías muchísimo más atractivas y mucho más exóticas y que molan mucho más que la Tierra plana. Y la Tierra hueca es maravillosa. ¿Qué pasa? Que no es científico. Y hay otra que es maravillosa también, que es la Tierra cráter. Yo con esa me enamoré absolutamente. Cóncava, la primera vez, claro. Cráter. La Tierra. Cóncava he oído también. No. Es un reflejo de la Luna. Bueno, yo la primera vez que entrevisté a Iru Landucci, me molesté, nos molestamos en traducir un vídeo, preguntarle, intentar convencerle, ¿te acuerdas? Intentar convencerle y tal. Y no entendía por qué no quería entrar ahí y tardé. Luego tuve otro directo en el que le pregunté, o sea, yo quería saber qué había después de la Tierra plana, Y él me dijo, ¿tú quieres que te cuente que está Narnia, ¿no? Que por ahí hay otras culturas, porque mola un montón y que si los gigantes y que eso. Claro, es que mola mucho, es mucho mejor a que te digan, no, es que no sabemos lo que hay. Lo único que sabemos es esto. Los planetas no sabemos qué narices son, no tenemos pruebas de que sean rocas que se mueven. Sabemos que funciona la astrología, no sabemos por qué. Y lo que sabemos, y es a lo que hablé antes, es el vacío. Entonces, a mí me encantaría creer en la Tierra hueca. Me encantaría. Y de hecho, mira, voy a creer, pero es que sabiendo que es una creencia, simplemente. Bueno, vamos a ver. Vamos a por lo que nos une y no lo que nos separa. He dicho al principio, hay muchas cosas que dicen, y lo digo en los vídeos, digo, yo no creo en la Tierra plana, pero ojo que estos señores dicen cosas muy interesantes, y debemos quedarnos con ella. Primero son despiertos y saben que lo del viaje a la Luna es como una tomadura de pelo del copón. ¿Cuál?
pero estamos hablando ya de una mecánica celeste. Si nos metemos ahí, tampoco podemos estar debatiendo constantemente si el agua moja o realmente está húmeda. No, él hacía referencia a las naves en Marte. Tenemos que quedarnos con lo que nos une. Sabemos que hay unas bandas de Van Halen. Se midieron con el Explorer 1. Fue John Van Halen, que por cierto era el proyecto Paperclip. Cuando subió el Explorer 1, llevaba un contador Geiger. El Explorer 1 llevaba un contador Geiger. Llega arriba, se acerca a las bandas de Van Halen y el contador Geiger hace crack. Y mandan el Explorer 2, lo podéis buscar, todo esto que os estoy diciendo yo, Explorer 2. Le colocan otro contador Geiger, pero esta vez ya lo más bestia que tenían. Y cuando lo suben arriba, el contador Geiger más bestia que tenía se les pone en la zona roja. O sea, y se dan cuenta de que aquello es sencillamente infranqueable. Es más, os diré que no sabían la gravedad de la Luna. Cuando mandan, esto lo dice Von Braun, cuando mandan los primeros cohetes al espacio, no sabían la gravedad de la Luna, no se desconocía, había teorías, hipótesis. Él decía, nunca nos esperábamos que la Luna tuviera esta gravedad. No sabemos si a mayor o a menor. O sea que algo pierden ahí. Y además los primeros satélites que mandan al espacio, desde el Sputnik, los primeros, se les caían. Porque es que hay otra cosa, que pi en rotación no es 3, 14, 15, 92, pero aquí no vamos a entrar ya en eso. Es otra cifra que se parece a pi. Y cuando la alejas mucho, esas décimas hacían que todos los satélites se cayeran. Hacían una espiral y ¡pa! Para abajo. ¿Sabéis? Porque pi, y eso lo saben los que hacen rotación, los programas de rotación satelital, que en rotación la cifra cambia. Pi es pi matemáticamente. Sí, aprovechando un pequeño corte que veis otra vez de aquí, una persona me ha dicho que chilena, de que él conoció a Nicanor Parra, hermano de Violeta Parra, y me dice, al hilo de las dos cosas, ya veréis cómo se ata, al hilo de que ha habido esta discusión esta mañana, que si derecha, que si izquierda, que si todo esto, él acuñó una frase que decía, la derecha y la izquierda unida jamás será vencida. ¿Vale? Aquí, tierrahuequistas y terraplanistas unidos jamás serán vencidos. Y luego, cuando se acabe la ronda de tierra plana, tierra hueca, sí, me gustaría hablar de lo que ha dicho esta mañana Joan Serra, de la esquizofrenia, ¿vale? Bueno, celebro tus palabras, Josep. Josep, mira, te lo voy a decir bien, Josep. Me voy a redimir de todas las veces que te dije Josep. Pamíes. Y yo sabés que ahora vivo en Pamier y me acuerdo todos los días de vos. Me levanto a la mañana y digo, estoy adentro de Josep. Pamier. ¿Sabéis lo que es un conspiranoico? Alguien que se hace las preguntas correctas. Yo coincido en todo. Me gustan estos debates acalorados también y me gusta que se jueguen así los partidos, ¿no? Porque si no, no tendrían ningún sentido, lógicamente. Me interesa sobre todo y lo que más celebro es que al menos se esté discutiendo la forma de la Tierra, ¿no? De alguna forma, independientemente de la hueca, la plana o la esférica, creo que se ha retomado, como dijimos ayer, una discusión de algo que es esencial. Dejar de creer en esa doctrina copernicana tradicional y ortodoxa que nos han dicho las respuestas antes que nosotros nos hagamos las preguntas, porque somos obviamente muy niños y caer en el principio de autoridad creo que es lo peor que le puede hacer a la ciencia. Obviamente hay un montón de cosas que se solucionarían más que simplemente expresando que la NASA, porque hay que evidenciar algo, ¿no? Hoy el terraplanismo está en una agenda cultural y es innegable que todos los días amanece un nuevo terraplanista, sobre todo por las observaciones empíricas que uno mismo puede hacer sin citar documentos de la CIA o de otra gente que fue, porque también en Argentina han habido gente que han dado charlas diciendo que habían ido a Marte por teletransportación, pero nunca tienen ningún tipo de evidencia más que el relato en sí, ¿no es cierto? Hoy estamos atravesando una era de lo que es arte digital por IA, que yo acá mismo les puedo mostrar una persona en Marte o en la Luna y es hiperrealista. Entonces entramos en la peor era como para buscar la verdad externa en base a lo que veamos en una pantalla. Porque, vuelvo al principio, ninguno de los que estamos acá jamás hemos visto la curvatura de la Tierra. No simplemente porque sea más grande, sea más chica o porque hayamos subido a un avión, sino que todo esto se solucionaría cuando los propios astronautas, que sobre todo Tim Peake, el inglés, cuando hicimos la conferencia en el 2018 de Tierra Plana en Inglaterra, en Birmingham, donde tuve el placer de conocer a Luis Piso y a los hermanos Barea, el astronauta Tim Peake fue invitado a un programa de televisión como el que hoy yo a Canal 4,
tipo de salsa rosa, y le preguntó, ¿qué opinás que estos terraplanistas ahora vengan acá a Inglaterra a hacer una conferencia, ¿no? Vos que sos astronauta. No quiso discutir con un terraplanista en vivo, quiso ir solo, primer punto. Segundo, después vinieron otros astronautas, como el pelado que se queda colgado de los cables, el amigo, ¿cómo es que se llama? Scott Kelly, donde también se le preguntó sobre los terraplanistas. Y solamente se ríen, pero no quieren debatir. Acá el punto es muy simple, muchachos. La NASA, 70 millones de dólares por día, sabe que existen los terraplanistas. Les molestan que existan terraplanistas. ¿Por qué no agarras a uno, lo metés en una cápsula, si vas y venís sin ningún problema, después del Challenger nunca más falló absolutamente nada, mandale una semanita ahí a la cápsula de la ISS y lo haces bajar, y se terminó el problema. Nadie va a viajar a la Luna, nadie va a viajar a Marte y nadie va a ir a la ISS. De todos los que estamos acá, hoy esto queda grabado, ojalá se podía abrir a la Luna. JL se va a morir esperando ir a la Luna, yo me voy a morir esperando ir a la Luna, Joseph también, vos también, ella también, y esto es una apuesta. No, yo no me voy a morir de ninguna manera, en absoluto. A vos no te nombré, Bajo ningún porque vos sos concepto. inmortal. Yo viviré Vos siempre sos inmortal. y para siempre. Pero vamos a esperar, ya que ponemos nuestra confianza en las autoridades para A traer ver, vamos los a dejar datos que del esta mujer espacio, pregunte algo. Cierro con esto, pongamos la confianza en que si es tan simple, ahora Dice viene que el no. Artemis 2, Entonces, ¿saben qué? En 10, 15 años estamos sacando un ticket a la Luna. Vamos a ver si eso sucede. Vamos a ponernos de acuerdo. En algo sí estamos de acuerdo, seguramente, que seamos, si es plana, curva, es esférica, es hueca, lo que somos gusanos o microbios en una placa de Petri y nos están observando. Y nos están... Sí, pero somos dioses arriba, observando cómo jugamos aquí abajo. Ya podéis parar de reíros. Voy a retomar un tema que dijo él, que yo me reí mucho en su día, me hacía mucha gracia. Yo he participado con un grupo espiritual, vamos a hablar de espíritu, con una persona que él conoce y que le pido que no desvele quién, con grandes capacidades psíquicas, y a veces hablo de ella, y estuve en su grupo espiritual. Y un día salimos al campo, íbamos a hacer cosillas en el campo y de repente unas nubes nos iban a joder el día. Y dijo, chicos, vamos a abrir el cielo. Y empezaron a hacer así, y se abrió el cielo. Digo, vaya, qué puta casualidad. Y luego dijeron, venga, vamos a cerrar el cielo y vámonos de aquí. Hicieron así, y el cielo se cerró. Y digo, bueno, dos casualidades. Esto no es posible. He aquí que al cabo de unos años, ya yo solo, en una situación determinada, íbamos a comer una barbacoa en un sitio, no demos más explicaciones. Que te pierdes, Jaime, No, ya está. Venga, no me pierdo. Llovía, bueno, pues ya paro, no hablo más. Estaba a punto de llover en la comida y yo hice así, dije que se abra el cielo y ¿sabéis qué pasó? Se abrió. Y lo volví a hacer después para que se cerrara y se cerró. Y lo hice una tercera vez otro día. O sea, eso que es imposible y que se puede discutir si ocurre o no y que no es ciencia, será espíritu, hay cosas más allá de la realidad física, medible y cientificable que existen. Y ya no hablo más. Vale, una cosa. El Congreso es ciencia y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien dice, se ha hablado mucho de ciencia y poco de espíritu, estoy de acuerdo. Pero tiene un subtítulo. Todos los congresos nuestros tienen un subtítulo. Y es salud, historia, cosmología, geopolítica y conciencia. La última batalla por la verdad, que ha sido una batalla por la verdad. ¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo con Josep en que lo que es la cosmología ha tenido un papel súper protagonista en este congreso, pero porque que yo soy el primero que está alucinado. O sea, me encanta. Y me pasa como a Lara, que me encantaría saber que más allá de la Antártida hay muchas cosas y todo esto. Y me apasiona, sin duda, ¿no? Pero creo que al margen de que Naucet quería comentar algo ahora, yo creo que deberíamos hablar también un poquito de todo. Esquizofrenia, salud, es el primer punto del Congreso, ¿vale? Para ver, también con José Luis, para ver en qué estamos de acuerdo. Porque es que ser tierra huequista no es ser oficialista, ¿eh? O sea, es ir en contra, ya te digo, yo era el hueco, ¿vale? O sea, que entonces es igualmente respetable, por supuesto. Algo dentro de nosotros nos dice, esto no encaja. Y uno, en realidad, algo dentro, dentro de él dice, esto no encaja. Y yo pienso, esto no encaja. E intentamos buscar respuestas que nadie nos entrega. Es eso. En realidad, pensar que esto es un debate en el cual, a ver quién la tiene
más larga, como se suele decir, es una Más gilipollez. esférica. ¿Quién la tiene más esférica? En primer lugar, no es propicio que se haga algo así porque al final le das herramientas a tu enemigo para que las utilice contra ti. Entonces el enemigo no está ahí, claro, está fuera de estas, ¿sabéis? Pero bueno, que estos debates son sanos, pero tampoco hay que llevarlos demasiado lejos. No, lo mío se quedó viejo porque hace un rato que lo quería decir. Simplemente era que bueno, que el accidente en Challenger en realidad... Ayer enseñé una foto de todos los pibes que iban ahí y ahora están colocados trabajando y además se ha visto hasta sus currículum, o sea, siguen vivos y esto es un pitorreo, ¿no? Y aparte... Sí, no, eso es un puto escándalo. Las mentiras de la NASA es un pitorreo, están limpiando 70 millones diarios, nos están mintiendo, engañando, así que bueno, en mi caso yo descubrí que la NASA era una organización terrorista prácticamente por la geoingeniería, por la manipulación climática, porque entre ellos y la NOAA nos han convertido en esclavos de un falso cambio climático. Así que cuando yo hablé con los Barea, con Iru, pues dije, joder, tío, hay que cortarlo. Yo quiero hacer una apreciación pequeñita. No lo cortéis. La NASA es una organización terrorista y además lo puedo probar y podemos llevarlo a juicio si hubiera un juez con cojones en este mundo, porque tenemos pruebas de todo, con lo cual... Pero una cosita que no es menor. Termino una cosita. No, José Luis, aquí hemos hablado claramente. Nuestros editores de vídeo van a tener mucho trabajo en cortar palabras. Sí. Pero una cosa, porque por supuesto que esto es para buscar coincidencias, el enemigo no eres tú, ni el terrahuequista, eso está, pero vamos, que no hace falta ni aclararlo. Pero hay un punto que a mí me interesa. A veces se confunde que el terraplanista viene aquí a discutir geometría, que viene a discutir lo chato de un horizonte o no. Es mucho más profundo. Lo que sí tengo en cuenta que nosotros, al encontrar que somos el centro de una creación, etcétera, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no somos ningún gusano. Es que no somos ninguna putrefacción. De hecho, encontramos que la teoría copernicana es la primera gran herida de la psiquis, según aquel que descubrió todo el tema del psicoanálisis. Por eso es mucho más profundo. Esto no es una discusión geométrica, etcétera, ni pum, pum, pum. Esto es mucho más allá y por supuesto que tiene que ver con nuestro espíritu. Nosotros no discutimos solo geometría. Hemos encontrado que el ser humano es algo mucho más poderoso que un simio con wifi. Somos algo mucho más poderoso y eso es lo que rescato, mucho más allá de la geometría. No somos gusanos. Y la teoría copernicana, como expresaba Jaime recién, un poco que nos empuja a que somos los gusanos, los culpables de la degradación, de esto, lo otro. Ese pecado original nosotros como terraplanistas creo que no lo aceptamos. Lo hemos trascendido e invito a todos a que lo trasciendan. No se crean, ustedes no son culpables de nada. Hemos hablado de salud, de cosmología, mucho, y nos quedarían 10 minutos para hacer algunos apuntes sobre lo que se ha hablado sobre la historia, esa historia prohibida, y no serán 10 minutos, y geopolítica, y nos quedaría la conciencia. Entonces, también hemos hablado bastante de política y geopolítica. No sé si queréis hacer un apunte rápido cada uno, que entre todos hagamos 10 minutos. Naucet, ¿historia, geopolítica o conciencia? Elige. ¿Algún apunte para cerrar el tema? Joder, dame unos minutos para pensar. Vale, perfecto. Vamos, Jordi, vos podés. Dale. No, yo creo que ya por el tiempo que queda, dice que 10 minutos, hacemos una intervención rápida a todos, como para despedir un poquito el Congreso, porque si no, se nos va a echar el tiempo encima. Básicamente, muchísimas gracias nuevamente por haber venido todos aquí. Considero que todos estamos en una búsqueda de encontrar respuestas. Nos hemos dado, obviamente, la oportunidad porque descubrimos muchas mentiras. Y agradecer, sobre todo, que está José Luis aquí y a tantos otros, de alguna forma, el ejemplo que fueron cuando uno siempre en sus inicios empezó a buscar pues, muchas de esas preguntas, ¿no?, innatas y encontró respuestas. Entonces, el fuego vivo que mantuvieron durante una época para que nosotros, de alguna forma, también tuviéramos una oportunidad ahora. Dicho esto, a mi entender, la Tierra plana, le pese a que le pese, porque hemos hablado de espíritu, ha venido a traer un poquito de rigor científico a un mundo que para mí no lo tenía. Y justamente estamos yendo con las herramientas que más le dura al sistema, que es con su ciencia imperante. Y luego está el tema de, según considero yo, si tú político me mientes, yo no te voy a volver a creer. Y para mí es incoherente, si tú NASA me mientes en la Luna, yo no te voy a creer en Marte, ni en el resto de posibilidades que tú me estás vendiendo como reales. Por lo tanto, tengo que hacer una tabula rasa y empezar
con honestidad a empezar a construir por mí mismo un camino. Así que eso es lo que se propone desde este lado para que cada uno de ustedes continúe este camino individual y, por supuesto, no somos ningún gusano ni muchísimo menos. La importancia de la cosmovisión para que ustedes creen lo que quieran ser en este mundo y ojalá que entre todos podamos llegar no solo a un acuerdo, sino a una construcción mucho más coherente y armoniosa. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer haber compartido con todos vosotros estos momentos, haber disfrutado de vuestra compañía dentro o fuera, haber creado este debate que para mí es hasta sano. Quiero decir, discutir con gente que viaja hacia mi misma dirección de una u otra manera, para mí es un placer. Desgraciadamente aquí no podemos tener a George Soros, no podemos tener a Bill Gates, no podemos tener a Rockefeller, a Rothschild, no podemos tener a JP Morgan, no podemos tener a lo que dicen que es lo mejor del planeta, ¿no? Que yo no lo dudo. No son filántropos, sino filantrófagos. Realmente nos están literalmente fagocitando de alguna u otra manera. Entonces, estar gente con la que me siento a gusto, con la que me siento cómodo, me sigue y yo le sigo en algunos casos, pues es todo un placer. Gracias por estar, por ser, por supuesto, y por tener la mente despierta. No seáis otro ladrillo en el muro. Adelante. Coincido en que es muy sano, pero tened en cuenta que lo más sano es SANI, Soberana Asamblea Nacional de España, a la cual tenéis que pertenecer, porque todos los problemas de los que hablamos, os prometo que en cuanto el gobierno sea del pueblo, vamos inmediatamente a ver qué es la tierra y dónde es, porque el primero que lo quiere saber somos todos. O sea, todos los problemas, como decía al principio del Congreso, tienen una única solución y es ser autogobierno cada uno de su país, me refiero a los de América, los de Europa, y nosotros del nuestro. Esa es nuestra responsabilidad. Y aquí me enlazo en lo que él estaba intentando contar con el secreto. Yo no digo que seamos gusanos, digo que al final nos está observando algo o alguien. Pero yo creo que ese alguien que nos observa somos nosotros. Somos seres humanos. Ese señor es un perro. Me refiero al perro. Es un perro, no es un ser perro. Nosotros somos seres humanos. Aquí estamos de humanos y es una manifestación que lo podemos entender con la película Avatar. Estamos allá arriba y somos dioses, a lo que llamáis dioses, o el ser, que somos todos uno porque es el gran ser. A mí, según me lo han explicado, es una sopa de seres, pero es muy aburrido. Bajamos aquí a aprender cosas. Entonces somos humanos y nos estamos observando arriba nosotros mismos. Y cuando tenemos poderes decimos que se abra el cielo, no soy yo, es mi ser que me da la conexión con la fuente y lo hacemos. Y esto no lo explico solo yo, sino a gente más espiritual. Entonces, va siendo hora de que asumamos la responsabilidad de revelarnos, no solo individualmente, no solo encima de una mesa, no solo en YouTube, sino físicamente. Tenemos que decirle al mundo, a España, que a partir de ahora, el día de San se acabó, gobierna el pueblo y de él emanan los poderes del Estado. Y entonces todos los problemas de salud, de infartos, de que le dejen de atacar a este hombre, ¿tú crees que le va a atacar a alguien si gobierna el pueblo? Al revés, hay que resarcirle a él y a muchos. Por tanto, os insto a que asumáis la responsabilidad de autogobernaros vosotros mismos en vuestro entorno y que os unáis a otros para que autogobernemos este puñetero país que de puñetero no tiene nada, pero así lo están convirtiendo. Muchas gracias. El último epígrafe era consciencia, ¿verdad? Pues claro, todos somos seres conscientes, incluso la persona más dormida, pero la clave está en dónde ponemos esa consciencia. O sea, un ser normal y corriente, educado en este mundo, es consciente de todo aquello que el sistema le vuelca y es inconsciente de todo lo demás. Nos llamamos despiertos en conciencia cuando empezamos a ser conscientes de cosas que son muy importantes, en las que podemos incidir de manera voluntaria y controlada, y dejamos aquellas que son irrelevantes para que sigan operando inconscientemente. Pues por eso el camino no se acaba nunca, porque es tanto lo que nos queda por recorrer conscientemente que por mucho que tengamos una panorámica de que nos mienten en política, nos mienten en salud, nos mienten en cosmología, de ahí a llegar a la verdad concreta de lo que está pasando es todo un camino. Y por eso, como seres espirituales, la gracia es que descendemos aquí con el potencial de poder saberlo todo, pero también con el ideal de poder llegar a esa información caminándola como seres humanos con el potencial divino encarnado, con el disfrute de poder jugar el juego. Lo mismo cuando vamos al cine y queremos ver la película de principio a fin para poder saborear cada fotograma. Entonces, cada uno de estos es importante y la gracia es saborear y deglutir cada uno de esos fotogramas. Muchas gracias por estar aquí.
Pues también, cortito lo mío, porque tomando las palabras de Jordi también que me resonaron mucho, yo creo que muchos de los cuestionamientos que nos han atravesado, en el caso nuestro el más importante tal vez el de la cosmología, está bueno porque a mi entender presenta algo nunca antes visto tal vez, porque uno creció y se va dando cuenta que hay corrupción en la economía, corrupción en la política, corrupción en la salud, etc. Por suerte acá hay algo arriba de la mesa donde el juez es la naturaleza y la naturaleza no entiende de corrupción. Así que yo celebro este momento que la humanidad está atravesando, que a priori si prendés la tele parece muy oscuro, pero cuando uno empieza a indagar adentro entiendo yo que es el mejor momento que nos ha tocado vivir. De nuevo, las cartas están echadas sobre la mesa y no hay corrupción posible en la naturaleza. Aceptemos lo que somos, un espíritu, una energía divina, algo mucho más poderoso de lo que aquellas teorías limitantes, esas creencias limitantes nos quieren hacer creer. Nada más. Gracias por venir, gracias por compartir, gracias por ser. Pues un poquito lo mismo que los compañeros, muy agradecido por todo el fin de semana, la compañía de todos ustedes, las charlas que hemos podido compartir, los espacios y sobre todo la buena energía que creo que hemos creado entre todos. Así que eso a destacar por encima de todo. Y decirles que creer nada aclara, por eso muchos de nosotros empezamos hace mucho tiempo, como decía mi hermano, a construir algo por nosotros mismos desde una tabula rasa y no a creerle a nadie en absoluto. Que las experiencias y el aprendizaje por nosotros mismos y no por lo que nos llega de otros. Y ayer decíamos que el corazón aspira a reencontrar aquello, que el corazón aspira siempre a reencontrar lo que nunca olvida y en esa búsqueda estamos todos, ¿no? Poniendo el corazón por delante, al menos intentándolo y cada día pues trabajándolos más. Y eso es lo que intentamos, pero especialmente también exponer nosotros en la charla de ayer, porque yo es mi motor absoluto por encima de todo. Entonces sí que hablamos un poquito de espiritualidad en el sentido de darnos cuenta que la doctrina copernicana lo que hizo es perverso, porque en un momento crearon las religiones para sacarnos la divinidad de nosotros mismos y ponerla fuera, pero luego todavía fueron mucho más perversos al decirle que Dios no existía y que existía el azar, que es esa doctrina copernicana. Entonces uno cuando se da cuenta de todo eso te atraviesa y entiende mucho más que la libertad no existe sin responsabilidad de uno mismo. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido redondo. Gracias por organizar esto, Miguel, por invitarme, por crear este clima. Creo que es un récord tener toda esta gente a estas horas, un domingo. Cada uno ha venido desde lejos, se tiene que ir ahora. Estamos en el quinto pino de todos los sitios, ¿verdad? Estamos lejos de todo. Y me alucina que haya tanta gente todavía. Y esto es el espíritu, precisamente, ¿no? Hemos hablado de ciencia, decimos, el espíritu es lo que sustenta todo esto. Y sin estos espíritus fuertes que hay aquí, no habría sido posible. Entonces, creo que no hay mucho más que decir y que solo agradecer. Gracias. Bueno, primero gracias obviamente a Josep, a Miguel por haber organizado esto. Finalmente también gracias a José Luis, a Jaime, una lástima que no pudo estar también David, de alguna manera más allá de los compañeros. Celebro que se haya dado esta mesa, que se haya dado esta charla, que teníamos nuestras dudas si se iba a dar. También para mostrar allá afuera, ¿no? A la gente que nos sigue por las redes que se puede conversar, un poquito más acalorado, un poquito menos, pero eso también indica la pasión que uno le pone a cada uno de los temas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este tipo de ejercicios deberían ser un poquito más continuos. Así que gracias, Miguel, porque creo que fuiste el único que lo ha logrado, podría decirse, ¿no? Así que gracias. Después, por otro lado, a mí me gusta, a veces usar algunos lemas, alguna parte de la poesía, como decía Gustavo Cerati. Ya verás que todo es mentira, la poesía es la única verdad. Y realmente en términos de la cosmovisión, lo más lindo, utilizando el término de la tabula rasa, es empezar a generar la propia. Pero partiendo de algunos axiomas, ¿no? Y tal vez aunque suene un poquito de comedia, si sabemos que las noticias son falsas, imaginémonos la historia. Algo que no se puede ni siquiera viajar al pasado para revisar. Entonces hay cosas que podemos ser muy memoriosos, podemos tener memoria de un montón de cosas, pero siempre tal vez el tamiz del corazón, ¿no? El del recorde, la cuerda que nos vuelve a unir a través de la intuición, por lo menos para poner sobre la mesa a la hora de evaluar alguna de las informaciones de las que hoy estamos atravesando una época en la historia de mayor información,
pero también de mayor saturación de información, que eso también es una búsqueda para poder confundir y mantenernos de alguna manera entretenidos de manera constante. Así que hacerse el tiempo para uno mismo, saber procesar las cosas, tratar de sobre todo poner en tela de juicio, poner a prueba lo que siempre se escucha y lo que uno también siempre siente, creo que es un buen camino de partida. Creo que hoy todos los que están acá de alguna manera nos une ese apetito por la búsqueda, ¿no? de una verdad, si se quiere decir en términos poéticos, ¿no? Pero estamos todos en una búsqueda de tratar de encontrar quiénes somos en este mundo, qué hacemos acá y sobre todo de tratar de encontrarle la firma, o mejor dicho, el autor de la firma, ¿no? Porque está claro que no importa si es esférico o plana, esto está creado, esto no es Big Bang. Esto es creación pura. Entonces, desde ahí es un buen punto de partida para empezar a generar una cosmología propia. Me quedé rezagado. Nada, solo decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jordi. Me resonó a mí también bastante eso, que una vez que un organismo o institución ha mentido de una forma tan bellaca, ya chao, ya no podemos confiar en ella. Sabemos además que los organismos que se supone que cuidan de la salud en realidad la dañan. Todo lo que supuestamente se tiene que ocupar de la justicia en realidad la corrompen y le impiden que se haga. Los organismos que tienen que velar por la educación en realidad están deformando la educación de nuestros niños. Y bueno, creo que esto es muy chulo lo que estamos haciendo aquí y toda la gente que ha venido, porque estamos socavando el imperio de la autoridad, ¿no? El principio de autoridad, que es nuestro peor enemigo porque realmente nos han pisado la cabeza hasta el día de hoy, pero yo creo que a partir de ahora igual se da la vuelta a la tortilla. Y nada, y agradezco a todos los que habéis hecho un esfuerzo enorme para venir, gente que ha venido de muy lejos. Y la verdad es que vosotros tenéis un mérito tremendo y gracias a vosotros nosotros existimos y podemos seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, esta mañana he leído una pregunta que explicara mi relación con Bigas Luna. Me ha venido a la mente de que desde hace bastantes años, casi 20 años, aquí se tuvo que construir un pequeño movimiento sindical alternativo llamado Asamblea Pagesa, porque nos expulsaron de un sindicato oficial que era la Unión de Pagesos, ¿no? Era un sindicato pequeñito, que era agricultores y no agricultores, porque queríamos entrelazar agricultura y consumo en las ciudades. Y se iban sumando gente de muchos colores, compañeros que luego vimos que eran anarquistas, cupaires de la CUP, o personas que simplemente querían ese sindicalismo libre y horizontal, ¿no? Esta pequeña asociación, lo digo esto porque las pequeñas iniciativas pueden conseguir grandes cosas. Y esta pequeña iniciativa planteó una iniciativa legislativa popular para que se prohibieran el cultivo transgénicos en Cataluña y como no se podía prohibir la importación, que al menos se etiquetaran para que el consumidor pudiera escoger. Bueno, pues esta iniciativa, que necesitaba 50.000 firmas para poderla presentar en el Parlamento de Cataluña, recogimos 116.000, más del doble, y estos todos esos políticos que entonces parecían que son más buenos que los de ahora, se negaron a discutir en comisión esta iniciativa legislativa popular porque nosotros hubiéramos llevado al Parlamento una serie de investigadores franceses, escoceses, austriacos, que demostraban cómo alimentando ratas un año con maíz de Monsanto provocaba unos tumores terribles. Pero la Unión Europea y el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña, decían no, que con 3 meses de alimentando ratas ya es suficiente para ver si es perjudicial un transgénico. Con 3 meses la rata no le daba tiempo a desarrollar cáncer, ¿no? Pero al cabo de un año, que era la vida, pues las ratas tienen 3 años de vida. Esto podía significar pues, 10, 15 años de la vida de un humano, porque se hacen ratas para ver cómo se acelera un proceso de intoxicación, pues a largo plazo podría provocar cáncer. Y claro, lógicamente ha salido mucho más cáncer. Y con este mensaje así, pues empezaron a unirse personas de esas que ni te lo pensabas. Un día pues llamaba Bigas Luna, otra Santi Santamaría, otro Quique da Costa, otro Ferran Adrià. Este nos dejó colgado pronto.
nos llamó, pues Victoria Abril, más tarde se sumó el tema de la pandemia, si os acordáis, pero se tuvo que retirar para que no la martirizaran. Miguel Bosé ha aguantado el tirón perfectamente. ¿Cómo puede ser que sin ir a buscarlo se acercan a un pueblecito aquí en La Noguera? Porque ven una actividad que les resuena, ¿no? Y estas alianzas, pues casualmente siempre las hemos creado y nos han ayudado mucho a visualizar esta idea, mucho. De acuerdo con Santi Santamaría, que cogió el micro delante del Parlamento y dice: recuerdo mi pasado anarquista y estos indecentes en los cuales hemos confiado nos van a arruinar la vida, ¿no? Imagínate un cocinero con tantas estrellas Michelin diciendo ese discurso radical contra los putos políticos que había en el Parlamento. Esto ahora es impensable, ¿verdad? Luego fue Vigas Luna. Vigas Luna me invitó a ver sus obras de arte, porque además de artista de actor de cine, era un escultor extraordinario y me regaló un libro tremendo de dibujos y fotografías de semillas. Cuando se amplían cada una de las semillas, esto que empezamos el congreso con mi hijo, esa pasión por las semillas, estas semillas son tan hermosas que parecen naves espaciales cuando se amplían. Tiene un libro precioso que me regaló, quien lo quiera ver algún día os lo voy a enseñar. Y este hombre, pues, claro, tenía leucemia y dice: Josep, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, primero, ¿qué comes? Bueno, comía lo que podía, pues no tenía centrada en la alimentación. Digo, tienes que cambiar de alimentación, ni lácteos, ni azúcares. Si quieres comer pan que sea integral, hombre, coño, si se hizo integral, constituyó un horno ecológico de pan. Y bueno, y con una mezcla de hierbas que creamos para él, para leucemia, y luego ahora continúa, que se llama Leuvita. Hostia, no sé, por cabo de un mes o dos, ya dicen que tengo los marcadores perfectos. Pues aleluya, Vigas, aleluya, hostia, qué bien, ¿no? Imagínate qué testimonio hubiéramos podido dar. Bueno, y un día me llama y dice: Josep, estoy tan bien que ya me siento fuerte para aceptar la quimio que me proponen los... Una semana muerto. Estaba bien, perfectamente bien, porque él me lo dijo. Tengo todas las analíticas perfectas y he vencido la leucemia. Una semana murió, ¿no? Pero Santi Santamaría también murió de pronto, un infarto de caballo. O sea, dos referentes que nos hubieran podido ayudar mucho en esta lucha. Yo no sé si los mataron o fueron voluntariamente al matadero. No, Santi Santamaría tiene una obesidad mórbida y anormal que podía tener un infarto de caballo, no resistirlo, ¿no? Pero este viaje precioso, vamos conociendo personas increíbles. Y algo muy bonito de Vigas Luna era de que a los estudiantes de cine que tenía en su taller, trabajando en el ordenador muchas horas para crear realidades, esas realidades que sabían crear, Vigas Luna les obligaba a tener una piedra para que supieran que el origen básicos, los minerales de la tierra, y trabajar 2 horas cada día en su huerto ecológico. Si no, no les aceptaba como alumnos en su taller. O sea, lo tenía tan interiorizado y lástima pues que nos dejó por esta equivocación, creo, en fin, nunca se sabe, ¿no?, de aceptar la quimioterapia. Estamos continuando. Ya veis aquí qué cantidad de personajes extraordinarios que estamos reunidos y cada día somos más. Nos parece que no hacemos nada. Somos ya muy potentes, somos un peligro público para esos intereses fascistas. El fascismo no solo dicen que lo representa Pedro Barrera, no, el fascismo está instalado en el poder hoy en día, aquí, en Israel, en la Unión Europea, en todas partes. Este es el auténtico fascismo actual. El otro ya pasó, que habrá que revisionar. Por tanto, señores, yo creo que estamos en la buena línea y que esto es imparable, ¿vale? Gracias también, Carmen París, también, porque para nosotros en aquel momento... Secuestrada a su madre también. Secuestraron a su madre también. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a todos los ponentes que han venido a poner su punto de vista por la valentía en todos los aspectos de venir a un sitio que es un sitio un poco especial, son los congresos de Ciencia y Espíritu, a Josep por todo lo que ha hecho para que esto se pudiera hacer, porque ha habido momentos un poco delicados y bueno, pero fíjate, los ponentes, pues un día son unos, otro día son otros,
Hay algunos que dicen, no, si va este yo no voy. Hay otros que dicen, no, es que no me caes bien. Hay otros que dicen, no, si vais a hablar de este tema, no. Quiero decir que agradecido a vosotros, pero realmente es a vosotros por los que podemos seguir haciendo o no. Y yo, como tengo la fama de ser el empresario, el Corte Inglés de la conspiración, pues haría un tema que se habla mucho en marketing, ¿no? Que se dice, si quieres conocer el mercado, pregúntaselo. No te pongas a hacer encuestas ni historias. Entonces, yo le preguntaría ahora mismo a todas las personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí, preguntaría, y por favor pido honestidad, o sea, porque no hace falta, pido honestidad. Si nosotros el año que viene hacemos el 20 Congreso de Ciencia y Espíritu, de estos que han venido aquí, ¿cuántos vendrían? Vale. Gracias a todos, gracias. Bueno, y yo decir que gracias a Miguel se ha podido montar ese pollo, porque yo estaba cansado, estábamos llegando a final de año, no quería montar ningún pollo más aquí, y con su esfuerzo se ha montado. O sea que si no lo hubiéramos hecho. Lo haremos que no coincida con vuestro Congreso de Salud, pero un poquito, que haga menos frío, que hace mucho frío en este país, ¿eh? Vale, así gracias. que... Claro, una foto. Una fotito. Una fotito. A ver, queremos sacarnos una selfie con todos ustedes de fondo. ¿Se prestan? ¿Se prestan? Perfecto. No te caigan. Yo te abrazo, Jaime, ¿querés? Mira, una en serio y luego hacemos tonterías, ¿vale? Venga, una en serio. Venga, una en serio. Vale, y ahora otro haciendo tonterías. Venga, venga, va. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Y buen viaje de vuelta. Gracias.